Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Sergio Chico y estoy aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y el vídeo de hoy es un poco diferente al resto que tenemos aquí en el canal, porque en el vídeo de hoy te traigo la mejor recopilación de todas las frases que suelen usar las personas narcisistas para erosionar y destruir tu autoestima. Bueno, antes de empezar el vídeo me gustaría pedirte perdón porque sé que te vas a sentir muy identificada en muchas de las frases que vamos a ver en el vídeo. Por otro lado, pues el objetivo de este canal es que puedas identificar todos aquellos patrones, comportamientos y actitudes que te permitan identificar a un narcisista para poder salir cuanto antes de ese tipo de relaciones. Así que de verdad siento si echas la vista atrás y te reconoces en muchas de las frases que te decía tu pareja, pero es importante que reconozcas esto para salir corriendo cuanto antes. Nadie más se va a fijar en ti. Si no fuera por mí, no serías nadie. No vales nada. Maldita la hora en que te conocí. Has hecho daño a mi vida. Nadie me ha hecho cabrearme tanto como lo has hecho tú. Yo nunca había tenido problemas como estos con ninguna otra mujer. ¿Qué te has creído si para mí no eres nadie? Soy así y que, si no te gusta, vete. Lárgate de mi casa. No quiero que estés aquí conmigo. Eres la peor porquería de persona que he conocido en mi vida. No quiero que vuelvas a cuestionarme o reclamarme nada. Eres una celosa enferma. ¿Hablamos el mismo idioma? Siempre estás cabreada. ¿Ya vas a empezar otra vez? ¿Estás sorda o tonta? Siempre es lo mismo contigo. Siempre estás mala. Estás mala para lo que quieres. Eres una puta histérica. No entiendes lo que te digo, es por tu bien. No eres nadie. Pero tú, ¿quién te crees que eres? ¿Dónde vas así vestida? ¿Te gusta provocar y lucirte? No te digo cosas bonitas porque te las vas a creer. No quieres tener sexo, pero sí bajas a comer a casa de tus padres y a salir con tus amigas. Tú tienes fiebre, pero yo tengo mis necesidades y tendrás que cubrirlas. Si no cubres mis necesidades, ya encontraré a alguien que lo haga. No me mereces. Voy a llamar a tu familia y voy a decirles la clase de persona que eres. Tú no eres como te ven los demás. Nadie te va a querer. Ves a un psiquiatra porque tienes problemas muy gordos. Yo nunca he dicho eso. Hay un algo raro en ti que la gente siempre acaba detestándote. Siendo como eres, no te va a aguantar nadie. Eres una persona muy complicada. Has cambiado, ya no eres como al principio. Estás más gorda. Esa ropa que usas siempre no te queda nada bien. Me aburre la música esa para deprimidos que escuchas. Mi ex era mejor en la cama. Los regalos que me hacía mi ex eran más caros. Me das asco. Ya no me pones. Cualquiera estaría conmigo si yo quisiera, pero estoy contigo. Voy a explicarte de nuevo, a ver si ahora sí lo entiendes. Esa de ahí sí que es una mujer de verdad. Dime al menos una cosa positiva de ti. No sabes hacer nada. Eres un posesivo, me asfixias. Me estás acosando. Tú no has vivido todavía nada malo en tu vida. Tú tienes algo en contra de mí. No sabes ver la gran persona que tienes delante. Siempre lo arruinas todo. Estás loca. Eres una bipolar. Todo lo llevas siempre al extremo. Nada te parece bien. Nunca vas a cambiar. Ni siquiera tu familia te quiere. Nada se te puede decir porque te alteras por todo. Ya vi que no eres lo que yo pensaba. Tienes cero autoestima, no sabes hacer nada sola, no sabes pensar. Eres una mala madre. Eres lo peor que he conocido. Me das tanta pena. Bueno, una vez llegados al final del vídeo,
Me gustaría antes de despedirme decirte que da igual si tu pareja es narcisista, solo tiene rasgos, tiene el trastorno o simplemente es una persona tóxica. Que si tu pareja te dice alguna de las frases que has escuchado en el vídeo anterior y te has sentido identificada, por favor, que salgas corriendo de ese tipo de relaciones porque tú no te lo mereces y no tienes por qué aguantarlo. Bueno, sin más, si se te ocurre alguna otra frase que te haya ocurrido a ti, que hayas escuchado, que te haya contado alguna amiga o tu madre o cualquier persona, te invito a que la dejes aquí en los comentarios para que la familia que estamos creando y todas las personas que visitan el canal puedan ver los distintos caminos por los que se mueven los narcisistas. Sin más, si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des like, a que compartas para que llegue a un mayor número de personas, que te quedes conmigo aquí en el canal y te suscribas. Y sin más, te mando mucha fuerza y nos vemos el domingo que viene en un nuevo vídeo. ¡Hasta pronto!